quisiera intentar hacerle solamente 3 o 4 consideraciones e intentaré ir de lo más general a lo más concreto. En primer lugar, bueno, una de las herramientas fundamentales para igualarnos es el acceso al trabajo. Usted ha dicho que se iba a presentar una nueva ley alternativa a la LISMI. Yo creo que el problema no es tanto el cambio de la ley como que la LISMI no se ha cumplido. No se cumple. Quisiera saber cuál es su valoración al respecto y qué mecanismos cree usted que se deberían crear para que esto, en esta nueva propuesta que se nos va a hacer, no vuelva a suceder. En segundo lugar, también me gustaría que usted me diera su opinión en cuanto a otra cosa, ya concretando un poquito más, que para mí es importante, y es el derecho al voto. Usted ha hablado en algún momento, y me gustaría saber en dos opciones. Primero, no solamente los incapacitados jurídicamente dejan de tener derecho al voto, creo entender que también hay incapacitados intelectuales que tienen esa limitación, y me gustaría saber su opinión al respecto. Y también en cuanto a la accesibilidad y la posibilidad que tienen las personas con discapacidad a poder ejercer el voto, porque a la hora de la práctica eso también es una limitación importante de hecho, aunque no sea por ley. En tercer lugar, ¿cuál es su valoración acerca de la figura de asistencia personal, del asistente personal? Nosotros presentamos aquí una alternativa a lo que existe hoy en día, una proposición no de ley que no fue aceptada por la mayoría de esta comisión, y me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esa figura. También en cuanto a la educación y la integración, respecto a esos dos modelos que hay. Sé que en algún aspecto me estoy alejando un poco de lo que es puramente de género, pero como usted dice, bien dicho además, que las mujeres son el 75% de las personas con discapacidad que hay en nuestro país, yo creo que se puede entender que todo lo que estoy diciendo les afecta también a ellas especialmente. Tenía una duda también en cuanto a deporte y mujer, y luego a mí me gustaría saber cómo es posible que usted se tenga que aventurar al dar una cifra en cuanto a las esterilizaciones de mujeres con discapacidad. ¿Por qué no tenemos unos datos reales? Usted ha respondido en cierta forma, pero me gustaría saber por qué no hay esa posibilidad de concretar un poquito más. Me preocupa especialmente la incapacidad jurídica, también lo he dicho, y también me preocupa, y querría saber su valoración en cuanto a lo complicado que es darle la vuelta a esa situación cuando se ha creado. Por un lado creo que es cierto que hay que revisarlo, por otro lado creo que también habría que revisar esa tremenda complicación con la que se encuentran las personas con discapacidad para darle la vuelta a esa situación injusta. Bueno, ¿qué iniciativas está proponiendo el CERMI con respecto a las denuncias de las mujeres discapacitadas que se encuentran con más trabas a la hora de ejercer su derecho a la maternidad, y que sobre todo las mujeres con discapacidad intelectual soportan más presiones para que aborten y no tienen la opción de adoptar niños? Y también saber cuál es su opinión en cuanto a esos dos diferentes tramos de tiempo en los que se basa la actual ley de aborto y que influye, y también, esto es importante decirlo aquí, con las personas que tienen discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Cantó, por todo lo que plantea, que yo trataré de responderle ya de manera un poco acelerada. Algo lo haré en clave de género. Derecho al voto. Las personas con discapacidad, todas tenemos el derecho a votar. Dice la Convención de Naciones Unidas ratificadas por España, artículo 29. La participación política de las personas con discapacidad y el derecho al voto es intrínseco a su condición de ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas de este país. Por tanto, cualquier persona con discapacidad tiene que tener el derecho al voto. Tiene que tenerlo, esté o no esté lamentablemente incapacitada, tiene que tenerlo. Porque aunque una persona tenga discapacidad intelectual, sabe perfectamente, si quiere votar, quién le gusta más. Ustedes, nosotros, cuando planteamos elecciones en nuestro país, no le decimos a los ciudadanos si tienen un nivel determinado cultural para votar o no votar. Aquí vota todo el mundo. ¿Por qué la condición de discapacidad intelectual o de cualquier otra índole se tiene que poner en consideración? Anda que no hay cada zoquete por ahí que a saber qué vota. Bueno, ¿con qué conocimiento de causa? Bueno, y tiene su derecho.
¿Por qué las personas con discapacidad intelectual no lo van a tener? Totalmente inconsistente con la Convención. Por supuesto, para que las personas con discapacidad puedan votar, necesitan tener accesibilidad para ello. Y accesibilidad significa también que ya no solamente el propio momento de la votación tiene que ser accesible, con colegios accesibles, que las personas con discapacidad podamos participar igualmente de nuestras responsabilidades ciudadanas a la hora de formar parte de mesas electorales, etcétera, sino también, y muy importante, que las campañas políticas sean accesibles. Y en ese concepto de accesibilidad se puede considerar el tema, que además le puede venir muy bien a mucha gente, de personas que a lo mejor tienen limitado la capacidad intelectual, porque a lo mejor en esa limitación beneficiamos a otras personas incultas también. Y ese les animaría a que ustedes, cuando hacen, y sus grupos políticos hacen esos maravillosos programas electorales llenos de ilusiones y de sueños y de compromisos, piensen también en clave de que la persona que a lo mejor no sepa leer bien, que la persona que a lo mejor ya es muy mayor, que la persona que a lo mejor no maneja bien nuestro idioma, o que la persona que a lo mejor tiene una discapacidad intelectual, también son votantes y también tienen que entenderlo. Así que yo les paso la pelota, señor Cantó, a su tejado, para que también los partidos políticos se comprometan con hacer más accesible, comprensiblemente hablando, esos contenidos políticos que se transmiten y se ponen en las campañas electorales, para que ese derecho al voto efectivamente sea universal. Segunda cosa, educación. Educación, usted dice, integración o educación especial. Miren ustedes, la Convención nos trae un nuevo término. Esto del cambio de palabras, a lo mejor puede ser que se quede en el cambio de palabras, pero es que a mí me gusta mucho este término y me encantaría que yo les inspirara ese contagio. Mire, la integración habla de un proceso en donde la persona que es diferente, tenga una discapacidad, pues venga de un país diferente, etc., hace para que a alguien lo acepte. Yo me integro, y entonces soy yo el que o la que tiene que poner toda la carne en el asador para que el otro o la otra me reciba. Yo me estoy chocando continuamente con él. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de una cosa mucho más interesante, que es el esfuerzo que yo hago para estar contigo, pero el que tú haces también para estar conmigo. Y entonces es una palabra mucho más bonita, mucho más plural, que habla de ese compromiso mutuo. Yo tengo que hacer mucho para llegar a donde tú estás, pero es que tú me tienes que hacer espacio, me tienes que dejar hueco. Por tanto, ¿educación inclusiva o educación especial? Miren, por supuesto, educación inclusiva, con los apoyos necesarios. Eso sí, no podemos dejar a un niño o una niña por ahí puesto en una clase y ya está. Mire, cuando yo era pequeña, a los 2 años y medio, me separaron de mi casa y me llevaron, tuve la suerte. Mi padre dice, gracias a eso hoy has llegado a donde has llegado. Pero yo tuve también la pena de que cuando tenía 2 años y medio, para 3, a mí me sacaron de Zafra y me llevaron a Sevilla, que era donde estaba el único colegio donde en principio pensaba que a mí me podían atender, que era el colegio de la 11. Allí aprendí muchísimo, muchísimo, y estoy encantada. Pero yo me quedé sin mi familia, sin mis hermanos, sin mis padres, sin mi comunidad. ¿Y qué peso tiene eso? Y no les quiero hablar de mí. Yo hablo hoy aquí en representación de muchas mujeres y hombres con discapacidad en esta pregunta. Y a eso no hay derecho, eso no está pagado. Que a lo mejor a mí me hubiera dado menos igual venir hoy aquí al Congreso, pero a lo mejor haber estado con mis hermanos cuando ellos hicieron la comunión, por ejemplo. Educación inclusiva, sin duda. Usted también me preguntaba... por el deporte me preguntaba usted. ¿Qué tenía que ver el deporte con las mujeres? Me decía, mire, hay una serie de disciplinas deportivas específicas para los Juegos
paraolímpicos y que son practicadas para personas con discapacidad intelectual, con ceguera, con otras discapacidades. Sepan ustedes que lamentablemente muchas de esas disciplinas no salen adelante porque no hay chicas, porque no tienen práctica femenina y por tanto una mujer que lo quiera, por ejemplo, el fútbol. El fútbol para mujeres con discapacidad, esa práctica, y en este caso con discapacidad visual, no hay equipos femeninos, pese a que tenemos deportistas, futbolistas, que podrían perfectamente llegar a Londres. Pero que no va a ser así porque no salen adelante. Se tiene que hacer un esfuerzo importante en lo que es el deporte de alta competición en mujeres con discapacidad, especialmente en mujeres con discapacidad. Si ustedes, yo no recuerdo hoy de memoria, ayer lo comentábamos en el Real Patronato de la Discapacidad con Su Majestad la Reina, analizábamos cuántos son las personas que estarán en Londres ahora, en 2012. Pues miren, el porcentaje de mujeres es muy bajito porque todavía ahí queda un importante camino por conseguirse. Decía usted también el tema de la esterilización. Yo creo que sobradamente ya hemos aclarado la postura del CERMI sobre este tema. Sepan ustedes también que cuando se comete un acto de esterilización, según lo que nos comentan resultados de otros estudios internacionales, se dice que hay una exposición al abuso sexual infinitamente mayor en las mujeres con discapacidad, por parte del propio entorno familiar directo. Estos no son estudios españoles, son estudios que se han hecho en Australia y que se han hecho en Estados Unidos y que igualmente a su disposición, señora presidenta, cuando lo requieran. No están traducidos, pero están en inglés. Entonces cuando se esteriliza a una mujer con discapacidad, por parte de su entorno familiar directo, hay una vinculación, una relación directa con el abuso sexual, porque no va a tener consecuencias, porque no se le da credibilidad al testimonio de una mujer con discapacidad de la que se ha abusado sexualmente. Esto también tiene que ver mucho con ese acceso a la justicia. Muchas veces no damos crédito, no damos veracidad a los testimonios que nos trasladan las propias mujeres con discapacidad. Hay algunas sentencias judiciales terribles, sentencias de aquí de España, de este año, del pasado, del anterior, que tenemos. ¿Qué hacemos desde el CERMI, señor Cantó? Desde el CERMI tenemos, con las limitaciones presupuestarias y de recursos humanos con las que contamos, tenemos un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para las personas con discapacidad que se dirigen a nuestra entidad y que tratamos de asistir. Además de nosotros, evidentemente, ahí las defensorías del pueblo tienen un papel fundamental, porque el CERMI es simplemente una entidad de acción política, pero son las defensorías del pueblo quienes sobre todo tienen que hacer valer todo y asegurar que las personas con discapacidad efectivamente y específicamente aquí me gustaría hablar de las mujeres, tienen ese acceso y ese asesoramiento y esa posibilidad real de acceso a la justicia. Y el aborto, usted me decía, señor Cantó, mire, el posicionamiento del CERMI con respecto al aborto es muy claro y está expresado públicamente dentro de todo, en nuestra página web y en todas nuestras manifestaciones que se han hecho al respecto. Nosotros siempre hemos considerado que tener un plazo extraordinario de 22 semanas exclusivamente por razón de discapacidad es discriminatorio. Es discriminatorio y es conceder menor valía a la vida de una persona con discapacidad, porque se consiente. Si para el resto de situaciones en la legislación actual tenemos un plazo de 14 semanas, pero cuando hay anomalías graves del feto, que a saber qué será eso, ahí se consienten las 22 semanas.
Entonces, eso es conceder menor valía a la vida de un feto que podría ser una persona con discapacidad. Y eso es, además, una situación discriminatoria, porque según la legislación y según, como digo, en este caso, el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no se puede tener una legislación que discrimine por razón de discapacidad. Y si creamos un plazo específico por esa razón, esto no está en consonancia con este artículo 5 de esa Convención. Yo creo, señor Cantó, que he tratado de responder a todo lo que usted me ha preguntado. Sí, muchísimas gracias.